Y como introducción voy a estar leyendo dos versos bíblicos. El primero está en 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El segundo verso está ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 6 y el verso 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en esta mañana. Levantamos tu nombre en alto, levantamos a Jesucristo en alto, levantamos al Espíritu Santo en alto y levantamos tu palabra en alto. Señor, por sobre todas las cosas tu palabra permanece firme en la tierra. Es lo único que permanece firme en esta tierra que está tambaleándose. Y tu iglesia está siendo edificada sobre esta palabra. Por eso tu iglesia está firme también. Te pido que tú nos ministres a través de tu palabra, que tú nos enseñes en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjese que el apóstol Pablo dice que todo le es lícito o permitido. Nosotros tenemos la costumbre de decir: tú no puedes hacer esto o aquello. Pero eso está erróneo, porque todo lo podemos hacer. Lo correcto es: tú no debes hacer esto o aquello. ¿Ve? Porque usted puede decir: tú no puedes pasarte la luz roja. ¿Por qué no? Se la puede pasar. No debe pasarla, pero puede pasarla. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo edifica, pero no todo conviene. Y por sobre todo, yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Fíjense la convicción que tenía Pablo. Todo le era permitido, todo le era lícito, pero él sabía que no todo convenía. Y usted y yo sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Como le dije, lo que vamos a estar hablando aquí hoy, yo estoy seguro que en muchas iglesias no se está hablando. O bien porque no quieren tocar la llaga, o bien porque no quieren tener problemas. Pero a nosotros Dios nos ha mandado a tocar la llaga. Y si por tocar la llaga eso trae problemas, es parte de lo que Dios quiere. Vamos a estar hablando vamos a ir desglosando esto, y voy a ir despacio porque quiero que entendamos. Recordemos una cosa: hace unos meses atrás el Señor, usando la palabra de Primera de Pedro, nos dijo que estuviésemos preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande de nosotros razón de nuestra esperanza.
Y usted y yo tenemos que estar preparados para bíblicamente saber decir por qué yo creo lo que creo. ¿Cuántos han estado viendo las Olimpiadas? Las hemos estado viendo. De hecho, yo la semana pasada y la antipasada cambié mi horario de trabajo y entraba como a las 10 o a las 11, porque me quedé como hasta las 11 o las 12 viendo las Olimpiadas. Muy interesante. Ayer fue, ¿verdad, Dalia o antier, que presentaron el anuncio del programa este de televisión? Del programa este de televisión de la nueva familia, o ¿cómo es que se llama? Donde The New Normal, donde aparece una familia, un matrimonio de homosexuales. El anuncio que estaban pasando estaba enfocado única y exclusivamente en esa familia, tratando de hacer ver que eso es lo normal. ¿Será eso lo normal, iglesia? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Porque acuérdese, en el mensaje que yo traje, que se titula "Se repite la misma historia", yo hice énfasis en Génesis, donde Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Pero mucha gente piensa y dice que eso es en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento eso se abolió, o eso no es cierto. De hecho, usted va a ver que hay mucha defensa, si podemos decir así entre comillas, bíblicamente, que ellos están usando para defender su posición. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque a última instancia lo que usted y yo nos debe regir es lo que dice este libro, no lo que dice la sociedad, no lo que dice la mayoría, sino lo que dice la palabra de Dios. Teniendo eso en mente, yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 6 y veamos el verso 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense que aquí tenemos claro que Dios está llamando a la fornicación pecado. La fornicación es pecado. Observe también que dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Entonces Dios divide el pecado en dos géneros grandes, en dos cosas grandes. Uno es fuera del cuerpo y otro es dentro del cuerpo. ¿Se da cuenta? Fíjense como dice Pablo otra vez: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, eso nos está diciendo que el pecado de fornicación está dentro del cuerpo. O sea, cuando el pecado de fornicación se comete, es un pecado que está interno, dentro del hombre. Por ser un pecado interno, afecta el alma y llega a tocar hasta el espíritu. ¿Se da cuenta? Afecta el alma y llega a tocar el espíritu. En otras versiones bíblicas se dice, en esa porción de cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, o no, en la parte principal donde dice huid de la fornicación, en otras versiones bíblicas dice huid de la inmoralidad sexual. Pablo menciona aquí la fornicación, pero en la fornicación, utilizando la figura de la fornicación,
Pablo está hablando de todo pecado que tenga que ver sexualmente. Relaciones sexuales dentro del matrimonio, no hay ningún pecado en eso, iglesia. Pero relaciones sexuales fuera del matrimonio, sí hay pecado en eso. Vamos a mirar varios pasajes más. Vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver la primera parte del verso 22. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Cuando habla de las pasiones juveniles, se está dirigiendo más a esas pasiones que los jóvenes tienen, que muchas veces los saca fuera de control. Y mire cómo dice Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Note que todo pecado sexual usted tiene que huir. Usted no puede pelearlo. Si usted trata de pelear un pecado sexual, tarde o temprano va a caer vencido. La receta de la Biblia para combatir el pecado sexual es huir. Es huir. Es irse. Es salir. Atienda acá, le voy a leer Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note que Santiago nos dice que nosotros resistamos al diablo y él va a huir. Pero en asuntos sexuales nos dice, no trates de resistirlo, huye tú. Porque vas a caer. Si no huyes, vas a caer. Tarde o temprano vas a caer. Hay un refrán que dice, el que con fuego juega, tarde o temprano se quema. Y en Proverbios dice que el que se acerque el fuego a su pecho se va a quemar. La advertencia y el consejo y la sugerencia de Dios ante los pecados sexuales es a huir. Es a huir. Vaya conmigo a Génesis capítulo 39. Este es el caso de José. José se encuentra con la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar lo invita para tener relaciones sexuales con él. Mire lo que dice el verso 9 del capítulo 39 de Génesis. No hay otro mayor que yo en esta casa. Estas son las palabras de José. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Note cómo este pecado sexual Dios lo llama pecado. Dios lo está llamando pecado. Y mira ahora el verso 12. Porque ella insistió que quería tenerse relaciones sexuales con él. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Se da cuenta? José soltó sus ropas y salió corriendo. El machismo le dice a usted: ¿cómo tú vas a huir? Dios te dice: huye. No trates de pararte firme haciéndote el macho, porque vas a caer. Y me estoy refiriendo al hombre, pero también a la mujer. Es el mismo caso. Es el mismo caso. Es tanto para el hombre como para la mujer. Porque la mujer también es tentada. La mujer también es acosada. La mujer muchas veces también hay alguien allá afuera que la está acechando. Y si ella no huye, también va a caer. El consejo de Dios para nosotros ante las relaciones sexuales ilícitas es huir. No pienses que vas a vencer. No vas a poder vencer. Le voy a leer 1 Tesalonicenses 5:23, un verso bien conocido. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? El pecado sexual entra y contamina tu alma y contamina tu espíritu. Pablo dice que ese tipo de pecado está dentro del cuerpo. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo. Te contaminan también. Pero el pecado sexual es el que te atrapa emocionalmente, sentimentalmente, y llega hasta tu espíritu y lo agarra. Y lo agarra. Vamos a ver ahora la justicia de Dios y la santidad de Dios. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Voy a leer los versos del 4 al 6. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjese cómo Dios no perdonó el pecado ni de los ángeles, ni de la sociedad donde vivía Noé, ni de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Dios no los perdonó. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios va a perdonar el pecado en ese sentido cuando pecamos voluntariamente? Cuando nos complacemos en pecar, cuando empezamos a llamar a las cosas que son pecados, las empezamos a llamar que no son ya pecados. Dios no se va a complacer de eso nunca, iglesia. Lo que Dios ha llamado pecado lo va a seguir llamando pecado, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia, y Dios es santo, santo, santo.
Ahora note que al final de ese verso de segunda de Pedro 2, el verso 6 al final dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Poniéndolas de ejemplo para que usted y yo aprendamos, pero muy en especial para aquellos que están viviendo en pecado, se den cuenta que Dios no tolera eso. Mire cómo dice 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas para usted y para mí, para que nos amonesten y nos dejen saber que Dios es santo, 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 y que Dios es justo, y que Él va a dar la paga conforme a lo que nosotros hacemos. Muy en especial la persona, vuelvo y le digo, que peca voluntariamente, a sabiendas. Mire lo que dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que se escribió antes, el Antiguo Testamento, está escrito para que usted y yo aprendamos y no cometamos esos mismos errores. Vamos ahora a entrar un poquito más profundo. Vamos ahora a sumergirnos un poquito más. Y vamos a 1 Corintios capítulo 6. Comenzando en el verso 9 y 10. El apóstol Pablo inicia haciendo una pregunta. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Note que el apóstol Pablo ahí menciona 10 pecados y los divide en dos grupos. Los dos grupos que habíamos hablado primero: pecados que son internos y pecados que son externos. Y entre los pecados que son internos, él menciona la fornicación, la idolatría, los adulterios, los afeminados y los que se echan con varón, o sea, los homosexuales. Como le dije, usted poco va a oír de esto en la radio, usted poco va a oír de esto en otras iglesias, porque no quieren hablar de esto. Pero ¿se acuerdan cuando habíamos predicado sobre las palabras de Pablo? Cuando dijo, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Iglesia, esto es parte del consejo de Dios. Y hay muchas personas que están rehusando dar todo el consejo de Dios por temor. Y usted y yo no podemos caer en eso. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos antorcha, para que nosotros vayamos alumbrando. Y ahora es cuando más nosotros tenemos que ir alumbrando. Vamos a definir estos pecados, los primeros 5, que son los de los que estamos hablando hoy. Fornicación. Fornicación, óigame bien acá los jóvenes. Fornicación es relaciones sexuales entre personas que no son casadas. Eso es pecado. Eso está mal. Dios lo llama pecado y va a ser pecado siempre. Idolatría. ¿Por qué la idolatría está entre los pecados internos?
La idolatría es adulterio y fornicación espiritual. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 23. El verso 37 comienza diciendo: porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Porque la idolatría es usted serle infiel a Dios. Por eso la idolatría es un pecado considerado también dentro del cuerpo, porque usted le está siendo infiel a Dios. El adulterio. Adulterio es relaciones sexuales entre personas casadas, pero que ellos no son los que están casados. O sea, déjame explicarlo. Gracias. Es infidelidad en el matrimonio. Porque el matrimonio, tener relaciones es más. En el matrimonio, no tener relaciones sexuales es pecado. Es la verdad. La Biblia manda a que el matrimonio tenga relaciones sexuales. No tenerlos es pecado. Pero personas casadas teniendo relaciones sexuales con otras personas que no es su compañero o compañero es pecado. La Biblia lo llama pecado. Usted y yo tenemos que llamarlo pecado. La fornicación y el adulterio es el mismo pecado. Uno para solteros, uno para casados. Una persona casada que tiene relaciones sexuales con una persona soltera, el casado está cometiendo adulterio, la soltera está cometiendo fornicación. ¿Se da cuenta? Pero es el mismo pecado y Dios lo llama pecado. Lo llamó pecado desde los principios y lo va a seguir llamando pecado hoy. Afeminados. Le voy a leer la definición de afeminados. Que tienen gestos, ademanes y actitudes que se consideran propios de las mujeres. La Biblia también condena eso, porque la Biblia quiere que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Por lo tanto, el hombre que está caminando como si fuese una mujer o queriendo aparentarse a una mujer, Dios lo llama pecado. Y usted y yo tenemos que llamarlo pecado, iglesia. Vamos al próximo. Homosexualismo. Vemos ahí que Pablo nos dice: los que se echan con varón. El homosexualismo es lo que estamos viendo hoy. Déjeme aclarar algo, iglesia, porque yo me doy a la tarea de informarme, porque quiero saber qué es lo que se está hablando allá afuera. Porque en el taller de usted prepararse, usted tiene que informarse para usted tener defensa en cuanto a lo que se dice y en cuanto a lo que se está haciendo. Y allá afuera se está diciendo que ellos reconocen que son pecadores, pero que vienen a Jesús y Jesús los sana, los limpia. Pero ellos continúan en su vida de homosexualismo, porque el homosexualismo para ellos no es pecado. Ellos usan pues lo que dice Pablo, de que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Y hacen uso de otros versos de la Biblia, que para el que no conoce,
los oye y dice, hace sentido. Pero Dios lo llama pecado, lo llamó pecado y lo va a seguir llamando pecado. Vamos a avanzar un poquito más. ¿De dónde surge el pecado del homosexualismo? Vamos a Romanos capítulo 1. Voy a leer los versos del 22 al 25. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? La sabiduría del hombre, el hombre se creía sabio y en su sabiduría cambiaron la verdad de Dios. Y por causa de eso, dice la Biblia que Dios permitió que la concupiscencia que está dentro de nosotros, en ellos se levantara y entrara a hacer cosas que no eran correctas. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir ahí en Romanos 1. Los versos 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Se da cuenta? Cambiaron el orden de Dios por causa de que se creían sabios y se creían que sabían más que Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada. Y ese es el producto de esa conciencia dañada, que empezaron a cambiar el orden natural de Dios, del hombre, tener relaciones con la mujer, para irse el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. Vamos otra vez a 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Fíjense que mucha gente está diciendo, oiga bien, que la iglesia lo que tiene es homofobia. Homofobia algo en contra de los homosexuales. No, la iglesia no tiene nada en contra de los homosexuales. Déjeme ver cómo lo pongo. Déjeme ver cómo lo digo. Tenemos en contra del acto homosexual, así como tenemos algo en contra el acto de la fornicación, el acto del adulterio, el acto de la idolatría. Es lo mismo que ahora se está queriendo levantar el homosexualismo y decir que no es pecado. Aquí tenemos claramente que Dios lo llama pecado. Y no es que sea algo fuera de lo normal, o si fuera de lo normal,
Pero así como es el adulterio y la fornicación, es el mismo llamado: adulterio, fornicación, idolatría, homosexualismo. La Biblia lo llama pecado. Y aunque el mundo lo quiera llamar otra cosa, aunque el mundo lo quiera llamar la nueva familia, aunque el mundo lo quiera llamar que es algo normal, la Biblia lo llama que es pecado. Así como llama pecado el adulterio y la fornicación. Tenemos que entenderlo así, iglesia. Tenemos que entenderlo así. Mire cómo dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, el verso 11. Y esto erais algunos, le está diciendo Pablo a los corintios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto erais algunos. Pablo está diciendo que dentro de la iglesia de Corintios habían personas que habían sido fornicarios, que habían sido idólatras, que habían sido adúlteros, pero que también habían sido homosexuales. Y eso erais algunos, o sea, se quedaron afuera los pecados. Ellos entraron, pero se quedaron afuera esos pecados. Hoy en día quieren entrar esos pecados también a la iglesia. El adulterio, la fornicación, la idolatría, el homosexualismo, quieren que entren a la iglesia. Pablo nos dice aquí en la palabra que eso erais algunos, o sea, eso se quedó afuera ya, eso está ya en el pasado, dejándonos ver que esa condición no es aprobada por Dios. Dios ama al homosexual, Dios ama al adúltero, Dios ama al fornicario, pero Dios no quiere que él continúe en esa vida. Así como ama al ladrón, así como ama al mal hablado, así como haga a todos, pero Él quiere que haya un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y señalar simplemente el pecado del homosexualismo sin dejar ver que Dios tanto llama al homosexual como al adúltero como al fornicario que están en pecado, estaríamos entonces cayendo en un error. Pero estamos viendo claramente que tanto el homosexual como el fornicario como el adúltero, Dios los cataloga pecado, y que así nosotros tenemos que catalogarlo. Déjeme leerle esto que escribí aquí. La iglesia está abierta para recibir a todos y hacerlo con amor, pero nunca debe perder de vista que tanto el homosexualismo como el adulterio, la fornicación, la idolatría son pecados, y pecados que tocan el alma y el espíritu del hombre, porque están dentro de él. Cuando usted y yo genuinamente venimos al Señor, cuando una persona en una condición de esa naturaleza viene genuinamente al Señor, el Señor lo lava, el Señor lo limpia, el Señor lo restaura. Sin embargo, oiga bien ahora lo que le voy a decir. Siendo que todos estos pecados sexuales están dentro, atan el alma, atan el espíritu. Cuando la persona viene a Cristo, en muchas ocasiones necesita ser liberada, porque la presión continúa ahí, y muchos son arrastrados a volver atrás. Pero cuando la persona entiende que esto es pecado y que a través de Jesús puede ser limpiado, lavado, transformado, entonces va a tener una lucha en muchas ocasiones para poder mantenerse limpio, iglesia. Eso se va a convertir en un aguijón en sus vidas, donde constantemente va a estar el enemigo tratando de agarrarlo nuevamente.
El pecado sexual es algo serio, es algo grande. Pudiéramos decir que es lo más difícil de vencer. Y por eso la Biblia dice, huye. No trates de detenerte, no trates de pararte a pelearlo, porque vas a caer rendido. Huye, huye. Iglesia, Dios nos llama a huir de ese pecado. Porque usted y yo, que hoy estamos aquí, que le estamos sirviendo al Señor, eso no es garantía de que usted y yo no podamos caer en uno de esos pecados. Y si la tentación viene, no te pares a pensar, oh, yo soy más fuerte que la tentación. Huye de la tentación, huye de esa tentación, porque si no vas a caer. Pero cualquier otra tentación, la Biblia nos dice, resiste al diablo. Hazle frente y pelea la buena batalla. Y el diablo va a huir de ti. Pero ante los pecados sexuales, huye tú de ahí. No te quedes ahí parado, porque vas a caer. Vas a caer. El enemigo va a estar acosando y acosando hasta que finalmente te va a hacer caer. Déjame terminar con este verso, 2 de Timoteo, capítulo 1. Verso 7, Pablo hablándole a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, Dios nos está equipando, Dios nos está preparando, porque el ataque en esta área va a ser cada día más fuerte. No piense que ellos van a dar marcha atrás. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Pero aquí el Señor nos está diciendo que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio, donde usted y yo podemos dominarnos ante todas esas presiones. Donde usted y yo podemos darle la espalda y huir. No nos quedemos parados pensando que vamos a vencer ese pecado sexual. Muchos de ellos pensaron que podían vencerlo y han caído derrotados. Pero Dios nos dice, huye ante esos pecados, pero resiste ante los otros pecados. Todo pecado interno es el pecado sexual. Huye de ese pecado, sea cual sea. Sea pornografía, sea el internet. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Mejor te es entrar en el reino con un solo ojo que con los dos ser echado en el infierno. Si la computadora te está haciendo ocasión de caer, arráncala. No pienses, yo voy a vencer. Arráncala, porque te va a vencer. Y después, inocentemente, entre comillas, decimos, ay, yo no sé, eso se abrió ahí solo. Iglesia, tenemos que huir. Tenemos que huir. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme finalizar con esta iglesia. Déjenme hacerle un pequeño resumen. La Biblia dice que hay dos clases de pecados. Los pecados que están adentro y los pecados que están afuera. Los pecados que están adentro son todos los pecados que tienen que ver con lo sexual y que es pecaminoso. Repito, el matrimonio, no tener relaciones sexuales es pecado. En el matrimonio es aceptado, está bien. Fuera del matrimonio está mal. Adulterio y fornicación son la misma cosa. Uno para solteros, uno para casados.
La Biblia nos dice que huyamos ante esos pecados. No trate de defenderse, no trate de resistir, porque va a caer. Pero ante los otros pecados sí nos dice resiste. Y el diablo es el que va a tener que huir. Pero si usted trata de resistir el pecado sexual, usted va a caer. Usted va a caer vencido. Por lo tanto, resiste, resiste, resiste ante todo pecado que no sea sexual. Pero ante el pecado sexual, huye, huye, huye. Sal corriendo, sal corriendo. En adición, la iglesia no tiene homofobia. La iglesia simplemente está llamando pecado a lo que Dios llama pecado. Y así como el homosexualismo es pecado, es igual el adulterio, es igual la fornicación. Son pecados, y aunque la sociedad lo esté llamando la nueva familia, el nuevo modo de vida, hay que aceptarlo. Iglesia, la iglesia no puede aceptarlo. La iglesia tiene que seguir llamándolo pecado. Usted tiene versos ahí bíblicos que sustentan todo eso. Aprendas esos versos para que cuando le pregunten en cuanto a qué usted cree sobre el matrimonio, y usted pueda decir firmemente: yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Eso es discrimen? No, no es discrimen, es lo que la Biblia me dice. Ah, pero tú tienes cosas contra los homosexuales. No tengo cosas contra los homosexuales, tengo cosas contra el pecado. Y Dios lo sigue llamando pecado, iglesia. Y Dios hoy, 2012, lo sigue llamando pecado y lo va a seguir llamando pecado, aunque el mundo lo llame que está bien. La Biblia dice que nosotros los hombres, género humano, a lo que llamamos bueno hoy, mañana lo llamamos malo. Y a lo que llamamos malo hoy, lo que llamamos hoy malo, mañana lo llamamos bueno. Pero Dios lo que llamó malo es malo, y lo que llamó bueno es bueno. Y bueno es las relaciones sexuales en el matrimonio entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa. Eso Dios lo llamó bueno. Lo que esté fuera de ahí, Dios lo llamó malo. Y la iglesia tiene que seguir llamándolo malo. Vamos a estar por iglesia.